Vamos a ver cómo se realiza el paso de argumentos, cómo se devuelve el valor de retorno y cómo se gestionan las variables locales en subrutinas sencillas escritas en lenguaje ensamblador de MIPS. En una subrutina escrita en lenguaje ensamblador de MIPS, lo más cómodo es que tanto los argumentos como el valor de retorno como las variables locales residan en registros. Esto es lo más cómodo, insisto, y es lo que haremos siempre que sea posible. Pero para ello tenemos que conocer cuál es el convenio de uso de registros ante llamadas a subrutina. Vamos a fijarnos en una serie de casos. Vamos a fijarnos en que hay ciertos registros que no deberíamos utilizar nunca dentro de una subrutina de forma explícita o de ninguna forma. De ninguna forma debemos usar los registros K0 y K1 porque es de uso propio del núcleo. Y entonces, si en algún momento se produce una llamada al núcleo, por alguna excepción, el código del sistema operativo va a utilizar esos registros K0 y K1 libremente y no va a respetar su contenido. Por tanto, nunca debemos usarlos en una subrutina convencional. Los tachamos porque nunca jamás debemos usarlos. Por otra parte, tenemos también que si usamos pseudoinstrucciones en nuestro código, el traductor de ensamblador utiliza para la traducción de esas pseudoinstrucciones a instrucciones básicas el registro 1, también denominado AT. Por tanto, si dentro de la subrutina tenemos pseudoinstrucciones, probablemente se va a manipular el registro AT, pero lo va a hacer el propio traductor. El propio traductor se va a encargar de la gestión de ese registro. Por tanto, nosotros nunca debemos confiar en el contenido del registro AT, así que tampoco debemos usarlo de forma explícita en nuestras operaciones. Hay otra serie de registros que la subrutina está obligada a preservar. Unos cuantos de ellos son registros que actúan como punteros. Registro puntero global, registro puntero de pila y registro puntero de marco. El registro puntero global es un registro que actúa como puntero a una zona de variables estáticas y debería valer siempre lo mismo a lo largo de la ejecución de todo el programa. Por otra parte, el registro puntero de pila y puntero de marco están relacionados con la ejecución de subrutinas, pero de momento no nos vamos a ocupar de para qué se utilizan. Simplemente lo que tenemos que tener muy claro es que cuando entramos en una subrutina, el valor del puntero de pila y el valor del puntero de marco deben ser exactamente los mismos que tengan cuando salgamos de la misma. Es decir, la subrutina está obligada a preservar su contenido. Al principio valdrán un cierto valor, al final deben valer exactamente lo mismo. Otro registro que también debe ser respetado es el registro RA o registro 31, que es el registro con la dirección de retorno. Este registro, si recordamos, contiene la dirección siguiente a la del punto de llamada, es decir, la instrucción a la que tenemos que volver cuando salgamos de la subrutina. Cuando entramos en la subrutina, entonces este registro tiene un cierto valor que debe ser exactamente el mismo que tenga cuando salgamos, porque si no, no seremos capaces de volver al punto de enlace. Además, hay otros registros que deben ser preservados por la subrutina, que son los registros seguros o registros salvados. Estos registros normalmente se utilizan para mantener copias de variables de larga duración. Por tanto, si un programa invoca una subrutina y tiene valores en esos registros, espera que al salir de la subrutina esos registros sigan conteniendo los mismos valores. Esto es por convenio. Entonces, lo suyo sería que la subrutina en MIPS no usara estos registros o en caso de que los usara debería restaurar su valor antes de salir de la misma para que el programa invocador se encuentre con aquellos registros S0, S1 hasta S7 con el mismo valor que tenían antes de entrar. Además tenemos el registro 0. El registro 0 puede usarse siempre dado que tiene un valor constante y no puede modificarse. Entonces la subrutina no puede alterar su valor. Se preserva por cuestión de construcción, por cuestión física. Para las variables locales entonces nos quedan solo los registros de valor de retorno, los registros de argumento y los registros temporales. Lo suyo sería usar los registros temporales para mantener las variables locales normales. Y los registros de argumento son aquellos en los que el programa principal o invocador pone los valores de los argumentos para que la subrutina los encuentre ahí, es decir,
cuando entramos en la subrutina, estos registros A0, A1, A2 y A3 contienen los parámetros recibidos. Una vez entrando ya en la subrutina, esta manipulará esos parámetros como le convenga. Entonces podrían, después de haber sido recibidos, ser utilizados estos registros como variables locales. Y lo mismo los registros de valor de retorno. V0 y V1 son registros utilizados para copiar el valor de retorno de la subrutina. En total son 64 bits. Si el valor de retorno ocupa como mucho 32 bits, solo se usa el registro V0, y si ocupa entre 32 y 64, podrá utilizarse conjuntamente el V0 con el V1. Como la subrutina va a escribir en estos registros el valor de retorno, no está obligado a preservarlos. Por tanto, dentro de la subrutina, estos registros podrían utilizarse también para almacenar variables locales. Vamos a ver un caso de función sencilla que recibe un número reducido de parámetros que devuelve un valor de retorno en tamaño de 32 bits y bueno, pues que tendrá algunas variables locales. La subrutina se va a llamar función, recibe 4 parámetros y devuelve un dato entero. Nos fijamos en los parámetros ahora y vemos que los tres primeros se pasan por copia. arg0, arg1 y arg2 se están pasando por copia, tal cual. Estamos metiendo a la subrutina copias de determinados valores que tiene el invocador. Sin embargo, el cuarto se pasa por referencia, es decir, que lo que le estamos pasando a la subrutina es un puntero a un dato residente en memoria. A través de este puntero la subrutina será capaz de acceder a la variable real que estamos pasando como parámetro y incluso será capaz de modificarla, no solo de leerla, sino también será capaz de modificar su contenido. A continuación tenemos un ejemplo de llamada. La llamada, por supuesto, implica poner el nombre de la función con sus parámetros. Los tres primeros estamos diciendo que se pasan por copia. Primero copiamos una variable para el argumento 0, después copiamos una constante para el argumento 1, copiamos otra variable, que en este caso es de tipo carácter, para el argumento 2, y el tercero lo que pasamos es un puntero a una cierta variable de memoria. Insistimos en que a través de ese puntero la función será capaz de manipular la variable auténtica residente en memoria, pero sin embargo no será capaz de manipular la variable x ni la variable char, porque lo que recibe la función es una copia de ambas. El valor de retorno pues, se almacena en una variable z que supondremos que es de tipo entero. Vamos a ver cómo se hace el código a grandes rasgos en ensamblador para hacer todas estas operaciones. Primero, el programa invocador debe preparar los argumentos. Los argumentos por copia se copian literalmente en los registros de argumento y los parámetros por referencia no se copian tal cual, sino que lo que se copia en el registro de argumento es un puntero. En este caso vemos que para copiar el primer parámetro x simplemente hacemos un LW sobre A0. El segundo, que es una constante, lo hacemos con un LI sobre A1. El tercero, que es una variable de tipo carácter, lo copiamos sobre A2 con LBU. Y el cuarto, que es un puntero a una variable residente en memoria, lo pasamos a través de la pseudoinstrucción LA. LA, recordemos que tomaba la dirección del segundo operando, que es un dato residente en memoria, y la copiaba en el registro. Así, a través de A3 seremos capaces de manipular la variable i dentro de la subrutina. A continuación tendremos la llamada. Lo haremos típicamente con HAL función, siendo función el nombre de la subrutina. Y después debemos recoger el valor de retorno. Como la subrutina devuelve un entero que es de tamaño 32 bits, lo copiará en V0 y lo que debemos hacer desde el invocador es tomar ese valor de V0 y usarlo a nuestra conveniencia. En este caso, lo que hay que hacer es copiarlo en la variable z. Vamos a ver cómo se programaría la subrutina. Lo primero es el punto de entrada, por supuesto, con su etiqueta que coincide con el nombre de la función. A continuación vamos a ver cómo se usa un parámetro por copia. En ese caso, A0 sería el parámetro por copia, es el primer parámetro. Ahí lo estamos usando en una instrucción como un registro más dentro de los operandos permitidos en la misma. Tenemos que fijarnos que en este caso concreto además se usa otro registro que es T0. ¿Por qué es T0? Decíamos que lo más cómodo es usar los registros temporales para las variables locales. Entonces, en este caso, T0 es una variable local interna de la subrutina que en realidad no tenemos en memoria, sino que estamos utilizando dentro de un registro porque nos resulta más cómodo.
los parámetros por copia, podrán modificarse. Lo que pasa es que si modificamos el registro a 0, no se va a ver esta modificación reflejada sobre la variable x porque la subrutina no sabe dónde está. Ahora bien, vamos a ver cómo se usa un parámetro por referencia. Si queremos usar un parámetro por referencia para luego operar con él, evidentemente si ese parámetro está en memoria, tenemos que copiarlo en un registro. Entonces, si queremos leer un parámetro por referencia y poder usarlo dentro de nuestra subrutina para hacer cómputos, tenemos que cargarlo en un registro, por ejemplo en un registro temporal. La dirección de memoria del parámetro es 0 a 3, es decir, si A3 está apuntando exactamente al dato, tendremos que poner un desplazamiento 0 para acceder al mismo. 0 a 3. Copiamos el parámetro en un registro temporal y luego lo usamos para hacer cómputos. Si lo que queremos es escribir sobre el parámetro pasado por referencia, tenemos que usar la operación SW, pero ahora el destino vuelve a ser 0 a 3, es decir, el registro que hemos utilizado para mantener la copia, pues ahí se queda como una variable local, y para hacer la modificación de ese parámetro pasado por referencia hacemos un almacenamiento con direccionamiento indirecto al registro A3 en este caso, con desplazamiento 0. Más adelante, si lo que pretendemos hacer es escribir el valor de retorno, simplemente ponemos como destinatario de alguna instrucción el registro V0. En este caso, pues es el que contiene la suma de T1 con T0, siendo T1 y T0 variables locales que contienen pues, lo que proceda. Y finalmente, retornaremos de la subrutina al invocador a través de la instrucción JR$RA, que es el registro de enlace. Programar una subrutina resulta más o menos cómodo cuando los registros nos dan para mantener los argumentos, las variables locales y el valor de retorno. Sin embargo, estos registros pueden llegar a ser insuficientes en ciertas situaciones. Evidentemente, si tenemos más de 4 argumentos, ya los registros A0, A1, A2 y A3 no son suficientes para albergarlos. Por otra parte, si el valor de retorno ocupa más de 64 bits, tampoco son suficientes para almacenarlos, el registro V0 más el V1. Si, por otra parte, las variables locales son muchas o bien son muy grandes, tampoco es suficiente con estos registros que nos han quedado disponibles para mantenerlas, para utilizarlas. Y además también tendremos problemas si hay llamadas anidadas a subrutina. Tengamos en cuenta que cuando hacemos una llamada a subrutina, el registro RA contiene la dirección de retorno. Si dentro de una subrutina llamamos a otra, modificaremos el valor de RA. Así que desde la primera ya no seremos capaces de volver al invocador. Por tanto, es necesario realizar acciones adicionales en todos estos casos que preserven la integridad de los datos de la subrutina y que puedan permitir realizar todos los cómputos necesarios. Por tanto, hará falta en determinados casos espacio adicional que no son propiamente los registros para almacenar los datos de las subrutinas, ya sean los argumentos, el valor de retorno, las variables locales o aquellos otros registros que deben ser preservados cuando se realizan llamadas a subrutina.